Regresamos, estamos analizando las elecciones en Estados Unidos, sus implicaciones para México y para el mundo. Héctor, tú le querías entrar a este tema de por qué el alegato de fraude del presidente Donald Trump. Sí, es que me gustó mucho la manera como lo explicó Javier con una analogía, con la lógica que tuvo para López Obrador en el 2006 y después en el 2012, no conceder, sino refugiarse en su base más dura y seguir hacia adelante sin haberse dado por derrotado. Para Trump me parece que tiene el mismo sentido. Es una barbaridad lo que está haciendo, pero tiene una lógica política para él de ser un presidente derrotado, pero no derrotado frente a la base que más le cree, con una opción de seguir siendo un outsider, diciendo ser el primer presidente que ha denunciado la verdadera corrupción de nuestro sistema, etcétera, 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 y eso le puede dar un camino hasta de negocio, hasta de hacer su televisora, etcétera, etcétera. Esa es la lógica de Trump. La que yo no encuentro es cuál es la lógica política de parte del presidente de México de apoyar esto. Pues no, seguimos en ascuas con eso. Jorge, ahora, el presidente Trump puede decir, pues no me ganaron, pero se va a tener que ir. O sea, la fuerza de las instituciones lo va a obligar a irse, Jorge. No se va a aferrar al escritorio, ¿no? Yo creo que aquí hay que ver dos cosas, Leo. La primera es, y quizás López Obrador, sí lo sabe sin duda, pero no lo asimiló. No hay una institución electoral nacional o federal en Estados Unidos. La Comisión Federal Electoral parece que es el INE. No es el INE, es una institución que básicamente se ocupa de financiamiento de campañas. No hay un INE. La única certificación de las elecciones, que no es certificación, es simplemente la segunda vuelta, es cuando se reúne el colegio electoral a mediados de diciembre y ahí votan los delegados y eligen al presidente que ganó en las urnas. ¿Cómo se sabe quién ganó en las urnas si no hay una institución electoral nacional, si no hay un INE? Pues primero hay 50 INEcitos, OPLES se quiere, que tampoco lo son tanto, son las secretarías de Estado de cada uno de los estados, que son los que hacen el recuento. Y desde 1952, la Associated Press, la AP, por encargo de las cadenas televisoras, levanta una serie de conteos rápidos, de modelos y de proyecciones. Y a través de las cadenas, ese consorcio de instituciones, cantan la elección. En inglés, they call the election, ¿sí? Desde 1952, la victoria de Eisenhower, porque era la manera en que las cadenas tenían la posibilidad de dar un resultado lo más temprano posible, a veces un poco antes, a veces un poco después. Yo me acuerdo, tenía yo 7 años, pero me acuerdo perfecto como mis papás, ¿no? Nos dormimos en 1960, en noviembre, sin saber si había ganado Kennedy o había ganado Nixon. Me acuerdo perfectamente. Porque bueno, a veces no tienen elementos suficientes y en otras ocasiones a las 8 de la noche en la casa. Por cierto, esto no es privativo de Estados Unidos. En Francia es exactamente lo mismo. El resultado la dan las cadenas de televisión a las 8 de la noche, a menos de que sea tan cerrado, y tan cerrado es menos de un punto, que no puedan hacerlo. Bueno, en ausencia de esto, es muy difícil apelar a un juicio de fraude, porque no hay ante quién hacerlo. Dice Trump, la Suprema Corte, pero para que llegue este asunto a la Suprema Corte, tiene que pasar por muchas instancias, en todas las cuales han ido bateando a Trump. ¿Por qué? Porque es incapaz de producir cualquier tipo de prueba al respecto. Son los guajolotes y los pollos y todo eso de López Obrador en el 2006. Es la misma 2012 no, fueron los guajolotes. Creo que los guajolotes fueron en el 2006, pero en fin. O a lo mejor fueron 2 guajolotes, y el hijo del guajolote en el 2012. Pero es lo mismo, no se puede, porque no tienen elementos. Ahora,
esa misma estructura institucional hace que Trump va a ir perdiendo poder hora por hora, día por día, institucionalmente. Ya empieza el servicio secreto a darle más protección a Biden. Ya empiezan a tratar de desembolsar el dinero de la GAO para la transición presidencial. Ya empiezan los de la CIA, etcétera, a querer entregarle información y análisis a Biden y a su gente de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Todos los días va a ir perdiendo poder Trump. Y el 19 en la noche, o 20 en la mañana, si realmente está ahí con las uñas, como los políticos mexicanos se aferran al hueso hasta el último minuto, le sale sangre, decía Pepe Gallardo en sus relaciones, sale sangre debajo de las uñas por estar rascando el mármol para que no se lo lleve. Bueno, Trump va a hacer lo mismo. Yo conozco a muchos que sí así lo hacían en México, lo hacen en México, pero bueno, a lo mejor, pero el 20 en la mañana, si no se ha ido, el servicio secreto lo saca a patadas, punto. No es un asunto voluntario de Trump, no es que él quiera o no quiera, así va a ser. Y así va a ir sucediendo día tras día. Va a haber un momento en que ya no va a tener dinero para esto, ya no va a tener para lo otro, ya no le van a hacer caso, ya no van a cumplir sus órdenes, etcétera. Pues es una transición. Yo creo, la verdad, que se va a calmar Trump de aquí una semana o dos y que finalmente va a aceptar su derrota a regañadientas, enojado, molesto, refunfuñando, pero se va a ir, incluso dicen ahora que se va a ir a Mar-a-Lago ya a vivir ahí de aquí unas 2 o 3 semanas y quedarse ahí, sí. Y más o menos que Pence se ocupe de la transición y que se hagan bolas. A ver, déjenme, porque se nos está acabando el tiempo y tenemos desde luego muchísimos temas. A mí un tema que me parece muy interesante, Javier, es el tema de si esto es el comienzo del fin de los gobiernos populistas, siendo Donald Trump uno de los grandes íconos del populismo, quizá el mayor por la importancia que tiene Estados Unidos a nivel mundial. ¿Se acabó aquí el populismo o va a seguir el populismo o es imposible saber si va a seguir el populismo? ¿Tú cómo la ves, Javier? Mira, déjame empezar contestando con un dato que tiene que ver con lo que también hablábamos anteriormente. Trump ganó una barbaridad de votos. Sí. Sí. Biden es el candidato que más votos ha ganado en la historia. Sí. El segundo lugar lo tiene Trump. Sí. Que En esta elección. Segundo lugar en esta elección. Sí. Ganó más votos que en 2016. Entonces, una derrota aplastante, contundente, vergonzosa, no se dio. Al contrario, yo creo que precisamente como se dio una elección relativamente cerrada y él ganó una barbaridad de votos, en parte está haciendo lo que está haciendo. Yo no creo que sea el fin del populismo, en parte porque creo que esta ola populista fue más un fenómeno de demanda populista que de oferta populista. Es decir, hay algo allá afuera, hay serios problemas allá afuera que están generando demanda por líderes políticos, candidatos populistas y que los llevan al poder. No es que Estados Unidos funcionaba de maravilla, todo iba perfecto, y de repente el genio político de Trump se apareció y ganó la elección. Para nada. Si uno lee, por ejemplo, a Fukuyama y su famoso ensayo de la decadencia política de Estados Unidos venía ya en serios problemas. El Partido Republicano venía cambiando desde los 80s, etcétera, etcétera. Trump se topa con eso y lo aprovecha. Entonces, la demanda populista sigue allá afuera. Obviamente, para que se dé un presidente populista, ya sea en Hungría o en Estados Unidos, tiene no solamente que haber demanda, sino también oferta. Entonces, si no surge nadie y Trump decide no competir en 4 años, pues en una de esas no habrá un candidato populista en 4 años. Pero ahí está Bernie Sanders y ahí está la posibilidad de un populismo de izquierda también. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la crisis del modelo, y por modelo me refiero no solo a la democracia liberal, sino también al proyecto económico
que va desde centro izquierda, el proyecto socialdemócrata, a centro derecha, llamémosle el proyecto neoliberal, está en problemas. Entonces, esos problemas de la democracia liberal, del neoliberalismo y de la democracia social, ahí están. Igual en los próximos 4 años alguien encuentra una salida o una manera de arreglar esos problemas. Pero mientras eso no suceda, ahí seguirá, yo creo que esa demanda. Y en ese sentido, y sospecho que ahorita en el Partido Republicano, Tom Cotton, un chorro de posibles futuros candidatos, dicen, yo me quiero llevar esos 70 millones de votos que ganó Trump. Y al parecer la manera de hacerlo es con una estrategia trumpista, es decir, pierde Trump, pero el trumpismo sigue vivo, y más si Trump quiere mantenerlo vivo y está dispuesto a unir fuerzas con otros políticos. Eso me cuesta más trabajo pensar por su perfil personal, pero yo creo que está muy vivo en Estados Unidos y de hecho es uno de los principales retos que enfrentará un presidente Biden. Desde luego, el discurso de Biden va en el sentido contrario, en lugar de la polarización, la unión. Por cierto, me ha gustado mucho, tengo que decirlo en lo personal, los discursos de Biden, de que es tiempo de escucharnos, es tiempo de sanar, en fin. Tú escribes hoy al respecto, Héctor, sobre esto. Sí, yo coincido con lo que dice Javier. El populismo no es la invención de unos cuantos líderes iluminados que aparecieron por aquí y por allá. Es un proceso. Y es un proceso de debilitamiento de las democracias y de mal funcionamiento de las democracias. Yo diría que fundamentalmente en el ámbito social, en el ámbito de las grandes expectativas que genera los pasos a la democracia, en nuestro caso en México, y las frustraciones que van acumulándose. De manera que llevábamos, Javier, también, pues lo que va del siglo, llevamos oyendo el canto del cisne de la democracia. Extraordinarios, lúcidos libros, ensayos nos han venido diciendo que las democracias pueden morir, que las democracias son mortales, y cómo es que pueden ser desde dentro vulneradas en sus principios fundamentales, pues por liderados populistas o iliberales o autoritarios democráticamente electos, como les quieras llamar. Y la lista de estos procesos es muy impresionante en el mundo, si lo ves en el siglo, empezando con América Latina, pues Chávez y Argentina y el Ecuador y Bolivia y ahora recientemente pues Brasil y México. Y si lo ves en el lado digamos, del antiguo campo socialista, bueno, pues ahí tienes a Putin y luego tienes ahora al bielorruso, y luego tienes a Orbán en Hungría, y luego tienes a Erdogan en Turquía, y de pronto esa oleada llega a Gran Bretaña y desemboca al Brexit, y llega a Estados Unidos y desemboca en Trump. Entonces, ese hecho político es como un clímax de estos procesos que se vuelve de alguna manera una norma mundial, un ejemplo mundial, una pedagogía mundial. Bueno, al revés también vale. La democracia americana escoge a un político que no es el que va a hacer América grande otra vez, ni va a hacer la transformación absoluta de su país. Escoge a un político muy moderado, muy conciliador, y resulta que este político moderado y conciliador y democrático es una gran novedad y es muy atractivo también para las expectativas de Estados Unidos, desde luego, y del mundo. Y yo creo que el efecto de ejemplo y de pedagogía que emana de Estados Unidos para lo bueno y para lo malo va a hacerse presente también aquí. Sí, yo creo que finalmente ganó Biden, un candidato bastante aburrido, hay que decirlo, pero sacó más votos que Trump y se comprobó, Jorge, que por la vía de los votos se pueden sacar a los demagogos y a los populistas del poder. O sea, finalmente la democracia parece que funcionó en Estados Unidos, ¿no? Bueno, al día de hoy funcionó porque en efecto ganó Biden e insisto, ganó por un margen, pues quizás no del tamaño de la magnitud que muchos pensábamos, pero 7 millones de votos, que va a ser más o menos el resultado final, pues es un margen bastante
serio, y 306 votos electorales, pues son más de los 304 que obtuvo Trump en el 2016. Entonces no creo que sea un triunfo menor y creo que esto va a repercutir mucho, sobre todo que Biden es un político con mucha experiencia de gobierno, en el Senado desde luego, pero también 8 años de vicepresidente, y sabe qué tanto puede hacer un presidente incluso sin mayoría en el Senado, por decretos ejecutivos, por mecanismos administrativos, etcétera. Él sí sabe hacer eso porque tiene la experiencia, ha estado ahí. Trump lo sabía a medias, Trump firmaba decretos y luego no pasaba nada. Pero Biden va a tener gente que traduzca los decretos en políticas públicas reales. Entonces me parece que ahí hay un primer elemento muy importante. Y luego creo que la anchura, las dimensiones de la coalición que armó Biden van a ser muy interesantes ya en el gobierno, porque tiene un ala izquierda muy potente. No solo la escuadra Alexandria Ocasio-Cortez, sino también otros que fueron electos en el Senado, en la Cámara de Representantes, que están en su equipo, porque emigraron de los equipos de Bernie Sanders o de Elizabeth Warren o de la propia Kamala Harris, gente que pues está ahí porque quieren hacer cosas y va a tener que tomarlos en cuenta Biden, a los sindicatos también, desde luego a la comunidad afroamericana. Ellos lo dicen abiertamente en la televisión, no se andan por las ramas. A ver, ganó Wisconsin por Milwaukee y Milwaukee por los negros. Ganó Michigan por Detroit y Detroit por los negros. Ganó Pensilvania por Filadelfia y Filadelfia por los negros. Y ganó Georgia por Atlanta y Atlanta por los negros. Y sin 3 de esos 4 estados no ganaba la presidencia. Entonces, ahorita que apoquine, porque igual que si hubieras apostado, Leo, pues tendrías que pagar. Te sacaste, ni modo, pero bueno, hubieras tenido que pagar. No, porque Biden, yo pensaba que iba a ganar Biden, perdóname. No. Pero bueno. Yo ya no insisto. Bueno, ya. Pero a mí, Biden le va a tener que cumplir a la comunidad negra, le va a tener que cumplir a las mujeres con título universitario, le va a tener que cumplir a los latinos. Ya se inventó esta especie de ficción de que los latinos no votaron por Biden. Es completamente falsa. Las encuestas que tú nos mandaste, Leo, son clarísimas. Sí. Más del 70%, 74%, si no contamos a los cubanos, 74% de los demás, y de esos, la enorme mayoría, 60-70%, son mexicano-americanos. Votaron por Biden. Los únicos que en efecto no votaron por Biden fueron los cubanos, y con bastante razón. Si, bueno, pues eres amiguito de los Castro, pues no eres amiguito mío, ¿qué quieres que haga? Pues sí. No, déjenme, lógico. Tengo que hacer una breve pausa, regresamos a concluir esta mesa. Estamos analizando los resultados de la elección en Estados Unidos y sus implicaciones. Regresamos.